Mita, ¿por qué mi hermana está todas las tardes debajo del guayabo con los audífonos y me dice que no haga ruido cerca, Mita? Porque tu hermana es inteligente, hijita. Se puso a hacer un curso en línea con internet. ¿Qué? Ah, ¿es que se puede estudiar así, Mita? Pues claro que sí, mi muchachita. Ahora el que no estudia, no aprende y no avanza es porque no quiere. Hay muchos cursos y clases en línea para estudiar y aprender desde el celular. Qué lindo aprovechar el tiempo, Mita. Yo también quiero aprender cosas así. Todos y todas podemos, hijita, combinar y aprovechar el tiempo. Es de inteligente. Mire, su hermana, mi muchachita, siga el ejemplo. Que las nuevas tecnologías sean una oportunidad para tu crecimiento como persona, no importa tu edad. Presentamos Saludando. Salud Dando, un espacio educativo sobre nuestra salud. Tengan muy buenas tardes y buenos días a todas las personas que nos están escuchando a través de las distintas plataformas y de los distintos lugares del mundo. El día de hoy les saluda Alba Guillén en un programa más de Saludando, donde vamos a estar compartiendo acerca de un tema muy importante y que sigue afectando, como decimos, nuestra salud. Agradecemos a todas las personas que estén con nosotras el día de hoy y que puedan reportarse. Hoy nos estará acompañando en Controles Marlon. Saludos, Marlon. Y vamos a hacer este tema que ustedes también participen y sean parte de él. Así que su comentario nos pueden enviar al WhatsApp al 5778-7267 o también a través de Facebook. Vamos a empezar hablando acerca de este tema porque es algo que podría decir que me ha tocado mucho y podrías pensar muchas veces que ya no se maltrata a la niña, pero cuando ves que cada vez los niños y las niñas están siendo golpeados, abusados, violentados, te das cuenta de que todavía es una lucha porque nos sigamos educando de una manera diferente. Y la verdad es que vivimos en un país donde la violencia, como decimos, está a flor de piel, donde es difícil entablar conversaciones y llegar a acuerdos muchas veces. O sea, normalmente se está en reacción a golpe, a sacar el machete, como decimos comúnmente, a reaccionar de manera violenta, que también se nos ha educado que sea de esa manera. Pocas veces hemos enfatizado como padres, o puedo decir que algunos sí, algunas también, hablamos con nuestros hijos e hijas y le educamos que la mejor manera es el poder hablar, el poder decir las cosas que nos pasan, las cosas que sentimos y mencionando que el maltrato infantil para la Mundial de la Salud, podría decir, es todo aquel abuso de poder, toda aquella alteración, agresión y daño hacia otra niña o niño que puede ser sexual, física, emocional, psicológica, que daña la integridad de ese niño, esa niña, que sea muchas veces humillado eh, y que en sí la integridad se ve afectada de diferentes maneras. Entonces es por eso que el día de hoy pues voy a hablar de este tema porque un día esto solía pasarme que estaba a la hora del almuerzo y podría decir que se me quedó atravesada la cajeta que me estaba comiendo, ya he terminado de almorzar y escuchaba cómo a una niña al otro lado de la casa le pegaban.
Y la chavalita lloraba y lloraba y lloraba, pero como con un dolor y una desesperación. Y fue lo que yo dije, bueno, voy a hablar de este tema. Hay que seguir trabajando. Entonces la reacción de mi amiga que estaba a la par de mí fue pegar un grito. ¡ay, déjela! Y entonces es como una manera de tratar de hacer algo, pero que muchas veces te sentís limitada, porque es cierto que tal vez en ese momento el maltrato físico que se le hacía a esa niña no continuó, pero sabes que va a seguir pasando y que muchas veces con la justicia que tenemos, con las leyes que no se aplican como son, con el desorden, siento, podría decir, en el país, te sentís como muchas veces con las manos atadas de poder hacer algo con respecto a eso. Entonces, vamos a escuchar primeramente qué nos compartían acerca de qué es para ciertas personas el maltrato infantil. Maltrato infantil para mí es el uso de poder que usamos sobre la niñez y bueno, sobre todo es cómo actuamos sobre ellos, que ellos tienen que hacer lo que nosotros decimos y también ellos tienen derecho a decir lo que ellos quieren hacer y no también y lo que no. Para mí el maltrato infantil empieza desde que a un niño o una niña se le deja en segundo plano. Es decir, se atiende primero al adulto, a la adulta, y en segundo plano se deja al niño o a la niña. O sea que no se ve como una prioridad. Y para mí el mayor cuidado, si hay niños y niñas en una casa, está en primer lugar. Porque es el que necesita ayuda, es el que se le tiene que ayudar, porque es una persona que todavía no tiene la capacidad de agarrar su vaso de agua, de agarrar su comida. Se le va enseñando, claro, se le va enseñando, pero si todavía depende de un adulto, tiene que pasar a primer plano. Y claro, ya detrás de estos abusos, violencia infantil, también están las violencias físicas, psicológicas, abusos sexuales y todo esto. Ok, escuchábamos pues lo que para algunas personas significa el maltrato y la verdad que el sentirte como niño o niña muchas veces y vivir estos maltratos, ya sea los que mencionábamos antes, es algo incomprensible, porque para una niña y un niño es una cosa que no se entiende, porque por ejemplo, muchas veces, a veces las parejas, puede ser la mamá, la papá, el papá, hay procesos disfuncionales, separaciones, muchas veces como niño o niña estás viviendo en un núcleo diferente a tu núcleo original, por decirlo así, y muchas veces están siendo descuidados o descuidada, a la misma vez te encontrás con una niña que está todo el tiempo callada, triste, alejada, y eso es como ir viendo esos signos de que un niño no le está pasando como debería, y por lo menos cuando vos le pegás, por decir prácticamente porque no hizo la tarea, porque no puede leer, porque se salió para la calle, o le está llamando la atención un sinnúmero de veces por la mayoría de las cosas que hace, tiende a confundirse y a decir, pues, qué es lo que tengo que hacer? ¿O qué es lo que hago mal? O muchas veces le decimos como adultos, pórtese bien. Pero ¿qué significa para nosotras el portarse bien? Porque eh, para los niños el poder jugar, brincar, ensuciarse, caerse, llorar, es parte de su aprendizaje y de, como decimos, ir conociendo ese mundo. Y cuando le decís, venga para adentro, deje de estar jugando tierra, deje de estarse ensuciando, ya te volviste a ensuciar, ya te chorraste, ¡plá! O sea, yo veo mucho, a veces he intervenido en algún momento con palabras, pero después lo que haces es como caerle mal a la gente y decir, vos, ¿y por qué le pegas a ese niño, a esa niña? Y tendemos a decir esta palabra que usamos mucho aquí en Nicaragua, es
ya lo tenés curtido, ese chewing ya no te hace caso. Ahora ya como solo vivís encima de él, no tenés ninguna reacción. Entonces, ves a niños que se están comportando de manera más, podríamos decir, cuando van a la escuela, más distraídos, normalmente tienen sueño, están cansados, según cómo se les pega, porque se usa mucho el maltrato físico, tienen moretones, pellizcos, les duele la cabeza cuando les duele la cabeza o la oreja, según cómo si les jalas en el pelo, si les retuerce en la oreja, porque lo he visto mucho y ahorita que tengo un grupito que está llegando a la casa, hay un par de niños que lo he ido a invitar, pero no lo han llevado. Yo creo que fue porque seguramente se enojó la otra vez que le decía a la abuela, que es la que los cuida, que porque les pegaba. Y entonces la respuesta que te dan es que son necios, es que no los puedo detener, es que es la única manera de que me hagan caso. Si no les pego, no me hacen caso. Entonces es esta parte, ¿qué es hacerme caso? O a veces tenemos tanta educación arcaica, podría decir yo, que en los tiempos de antes a vos te llamaban y tenías que decir señora, señor, o decía una amiga de mi mamá, no, es que antes los chihuines eran educados, ni se pasaban por enfrente de donde uno estaba platicando, qué menos que iban a decir algo cuando... Entonces sí, estamos en unos tiempos que ha cambiado la cosa, pues, como decimos, pero tampoco es para tener a la niñez sometida o porque si no me contesta de la manera que quiero, lo castigo. Y no aprendemos a decir la palabra muchas veces corregir, porque cuando vos le preguntas a la niñez si te pegan, algunos te dicen sí me pegan, otros te dicen me pegan mucho, otros te dicen me pegan por todo. Y otros te dicen es que me corrigen porque a veces no me porto bien. Entonces, muchas veces tenemos que, como adultos, entender qué es portarse bien. Y como mencionaba anteriormente, se crea un ambiente de confusión cuando un niño o una niña le pegas por todo. O a veces no se usa el pegar, pero sí se usa el grito, que también les paraliza. Tengo que reconocer que en algún momento de mi vida, sí, le he subido la voz le he gritado a mi hija. Y es como un aprendizaje también, porque después reconozco que no debí hacer eso. Y es tan así que mínimamente que le suba la voz, que ya me vea otro tono, si se da cuenta. Y muchas veces, pues llora y entonces yo después le digo, ¿y por qué lloras? Nada, porque me gritaste. O sea, entonces muchas veces como padre estamos viendo que estamos cometiendo errores para corregir a nuestros hijos e hijas y no vamos tratando de evitar esto, porque el grito, la humillación, a veces no solamente se puede vivir maltrato en la familia o con las personas con las que convivo, también puedes llegar a tener maltrato muchas veces en la escuela y otras veces ni te das cuenta. También puedes ser maltratado en otros lugares, muchas veces cuando vas a la casa de tus familiares, de tus primos, y no te das cuenta que puede ser que, a ver, yo tenga a mi hija y la lleve donde su abuelita y ahí pasa casi todo el día. Y si nunca le estamos preguntando cómo pasan, pero ves que están muchas veces callados, que a veces están comiendo las uñas todo el tiempo, y no sabes por qué tiene esa ansiedad, no está identificando y no estamos, como decimos, alerta. Si no es porque nosotros producimos ese maltrato, puede ser porque también venga de otro lado. Por eso vamos a escuchar la siguiente entrevista. Bueno, respecto a cómo se debe castigar un hijo, o más bien en vez de castigo, creo yo que la palabra correcta es cómo se debe de corregir los errores. Hay muchas situaciones en el sentido de que uno viene arraigando desde
o en lo que uno sufrió en los tiempos anteriores. Regularmente el castigo se reflejaba por medio de fajazos, golpes, maltrato. Hoy en día tenemos que estar conscientes de que vivimos en una nueva juventud, nuevos tiempos, donde se debe de tomar en cuenta esto a la hora de corregir a un hijo o una hija. En lo personal, en mi experiencia como padre, pues voy a ser sincero, hay momentos que sí he castigado a mi hijo con fajazos, pero he sentido hasta remordimiento. Hoy en día he cambiado un poco la perspectiva de eso, en el sentido de que uno se deja ir por los impulsos, y creo que la manera correcta para corregir a un hijo es sentándolo, conversando, quitándole, digamos, por ejemplo, el celular, o quitándole el tiempo que ellos ocupan para jugar, para que entiendan de que han hecho algo malo. Esencialmente se basa en eso, pues la corrección de un hijo, considero yo en este momento. Sin embargo, pues a veces hay muchos niños malcriados. Esto se debe a que se le permite todo, porque no se puede ser permisivo en todo tampoco, pero la manera de corrección también tiene que ser de antemano no cruel, sino que el niño pueda entender. Debe acatar también horarios, responsabilidades, así como también tienen derechos, también responsabilidades. Respecto a esta nueva generación, ¿verdad? En el sentido de que debe mejorar la comunicación entre padre e hijo. Bueno, ya escuchábamos, ¿verdad?, lo que nos compartía el compañero, y voy a resaltar cosas de las que mencionaba. En este caso, lo que dice los impulsos. Normalmente cuando la niñez hace algo que no nos parece como adultos, o daño a algo, o sea, nos llega como la parte de ciertamente la sensación o la emoción del enojo, que nos desencadena un impulso que puede ser violento, agresivo, pero a veces también con qué intensidad. Entonces, cuando vos miras por lo menos una acción que no te parece correcta, o que el niño o la niña dañó algo, botó algo, qué sé yo, entonces puede ser que ejerzas más fuerza de la que deberías, si por lo menos lo sornarías, un ejemplo, o le pegás, o cualquier cosa que le vayas a hacer, que según para vos es corregirlo, o para nosotros, como decimos, se te puede pasar la mano, y no es la manera correcta de hacerlo. Por eso es recomendable, si muchas veces nos sentimos muy enojados para corregir a nuestros hijos, es mejor que te vayas a beber un vaso de agua, que respires profundo unas 3 veces antes de decirle algo o de hacerle algo. Porque el hecho de que reaccionemos con esos impulsos puede ser lo que nos haga que después nos arrepintamos del castigo que le dimos, o de la corrección que nosotros pudimos haber hecho en ese momento. También mencionaba, en este caso, el padre de familia, ¿verdad? Que no podés dejar que tus hijos también sean berrinchudos. Entonces, ahí es donde entra la parte donde debemos de poner límites. Límites, y como mencionaba, corregir ciertas cosas, porque si yo por lo menos con mi hija la dejo que haga todo lo que quiera, eh, y otra de las cosas es cuando te piden algo y se los tenés que dar, y si no se los da, llora. Entonces, también hablarle, como decía él, de que las cosas no solamente son porque yo las quiero, porque así las quiero, porque así me gusta, no, sino también explicarles que no todo se puede tener, que a veces no todo se debe de tener, y que también muchas veces, como niñas y niños, tenemos que ganarnos muchas veces lo que queremos, por decirlo así. ¿Y cómo es una manera de ganarse? Yo muchas veces es tratando de cumplir con ciertas responsabilidades cuando estás por lo menos en etapas escolares, preescolares,
también con las cosas de la casa, es decir, que podamos involucrar a la niñez en todo. En todo se trata de que si por lo menos yo estoy guardando las verduras, el niño o la niña las pueda guardar. Que si yo voy a lavar traste y él me puede ayudar o ella me puede ayudar, digamos que un día que hay bastante agua, porque eso sí, cuando están empezando a aprender a lavar trastes, botan agua hasta para más no poder. Pero es una práctica y un compartir que podés tener y que es parte de esa responsabilidad que va a ir adquiriendo. O simplemente el hecho del plato que comí, lo lavé y lo puse a secar. Eh, es decir, que el hecho de educar muchas veces suele ser difícil. No hay así como un manual donde sí hay muchos consejos y recomendaciones cómo podemos tratar de la mejor manera a nuestra niñez, pero el poder educar muchas veces nos cuesta, más cuando nosotros hemos sido educadas de diferente manera. Tengo que reconocer que no he sido, a mí me trataron considerablemente bien, muy, recuerdo tal vez un par de veces que me pegaron. Hay una vez que recuerdo que me castigaron y esa vez no se me olvida porque mi mamá me dijo tantas veces que fuera a lavar unos zapatos y yo sí, después y ahí quedaron los famosos zapatos. Y entonces el fin de semana llegó y yo quería ir a bañar y nada, pues no fui porque como estaba castigada. Entonces todas estas cosas que son muchas veces muy significativas y uno de los castigos que más recuerdo yo. Y no necesariamente pues ese maltrato que muchas veces eh, hacemos con los niños y las niñas, que porque estamos enojadas, que porque estamos molestos y no sabemos que hay repercusiones o se afecta, como decimos, la salud de esa niñez, que puede ser a corto plazo, mediano plazo o incluso largo plazo. Son tantas las situaciones de maltrato que puedes llegar a vivir que te pueden marcar el resto de tu vida, incluso en tu comportamiento, o poder llegar a caer en alguna enfermedad emocional, ya puede ser que desencadenen muchas veces ansiedad, depresión, que tengan problemas o inconvenientes con el poder relacionarse con otros niños y niñas. Hay retraimiento, incluso pueden haber ciertas lesiones físicas muy grandes. Yo conozco la situación de una muchacha que vivía maltrato, bueno, ahora es una mujer mayor que yo, unos 40 años, pero que ella llorando me contaba su historia de que le habían pegado, no sé qué, no recuerdo qué fue lo que había hecho, pero le pegaron en el brazo, creo que como un palo, pero fue tanto el golpe y ella lloró y se fue, le empezó a dar fiebre al día siguiente y pues nada, ella no decía nada, fue tanto, como decimos, lo brusco de este golpe, se le fracturó el hueso, no se dio ni cuenta, hizo una infección y pues tuvieron que amputarle el brazo. Entonces llegar a esos extremos, la realidad de las cosas es que es como decimos, es demasiado para que un niño o una niña lo viva. Bueno, muchas gracias a las personas que están escuchándonos el día de hoy. Por acá se reporta Literaria Ninfa, nos dice, el maltrato infantil, sea físico o verbal, daña nuestra salud, tanto para agredidos y agresores. Da estrés, miedo, baja autoestima. Podemos corregir desde la negociación, platicando y haciendo acuerdos sobre todo con ejemplo. Bueno, muchas gracias, Literaria Ninfa, que nos escribe el día de hoy, ¿verdad? Y como menciona ella, la verdad que el platicar, el negociar con nuestra niñez es algo que nos cuesta mucho. No sé si es que es el tiempo que nos incurrimos muchas veces a realizar estas prácticas, sino a que no nos tomamos ni como la molestia de querer hacerlo.
No, también nos dicen por acá, muchas gracias por seguir hablando de este tema. Gracias a ustedes que nos siguen escuchando. Vamos a escuchar la siguiente entrevista. Bueno, en mi caso mi niño tiene 2 años y medio y pues siento que aún no puedo así corregirlo como un niño más grande. Por ejemplo, si hiciste esto mal, te voy a castigar, no te voy a dejar ver muñeco o no dejarlo hacer lo que a él le gusta porque él aún no entiende. La única manera que yo hago es cuando él lo que le agarra es que cuando algo no se le da, él llora y llora hasta que uno se lo da. Entonces eso lo que hago es dejarlo llorar y cuando le pasa le digo, mira amor, yo no quiero que seas así, quiero que usted sea un niño bien portado, ¿se va a portar bien mi amor? Sí, entonces me dice, sí mamá, y así pues lo indicado para mí es dejarlos que ellos lloren, se les va a pasar y después uno habla con ellos. Quizás no entiendan bien lo que uno les dice, pero así poco a poco ellos van entendiendo la conversación sobre todo. Y pues él ya se le pasa, llora hasta que tiene que llorar. Yo sé que no le duele nada, llora de mala crianza. Cuando se le pasa ya hablo con él. Le digo, mira mi amor, no se porte así, es malo, porte así, quiero que sea un niño educado, quiero que sea un niño obediente, no le quiero andar pegando, no le quiero andar gritando, así que pórtese bien, oiga mi amor. Entonces él ya me dice, sí mamá. Los niños ni entienden el por qué los estás castigando a edades que tal vez muy pequeñito y pues ya grande igual, sobre todo la conversación y castigos moderados. Así es, ¿verdad? La mayoría del tiempo, como niño o niña, no entendés. Porque te castigan, porque te pegan de todo, como mencionaba anteriormente. Pero hay como, voy a mencionar ahorita, hay como una mala costumbre que se hace también, el chantajear. Muchas veces, no, es que si me mira la varita o la faja, ya se compone. Entonces, pero eso también sigue siendo parte de ese maltrato y de eso que no deberíamos de hacer como personas adultas y que muchas veces no sabes cuánto daño, cuánto estás perjudicando a ese niño o a esa niña. Quiero que escuchemos a la última compañera que nos contaba pues como parte de su testimonio. Tenemos la esperanza de que las personas que guiamos a las niñas y a los niños cambiemos nosotras nuestra actitud, nuestra forma de educar. Ya tenemos que ir dejando estos métodos arcaicos en que a los niños y a las niñas se les amenaza, se les grita, se les pega. Esto es una cuestión de que de algunas personas que todavía lo están haciendo porque creen en este método de educación, se debe ir dejando. Este es un daño irreparable, es un daño que a las niñas y a los niños se le hace desde chiquitito y tenemos 60 años y todavía recordamos cómo nos pegaron, cómo nos dieron, o sea, todo con golpe, por las causas, pero supuestamente razones, pero que vos no tenés ni idea, porque botaste un vaso, porque no te has bañado, porque te caíste y te ensuciaste la ropa, porque te digo, fulanita, y yo te contesto, ¿qué? ¿Cómo que qué? Si usted me tiene que decir, señora, entonces todavía estamos oyendo estas expresiones. Entonces es lástima de que es hora de que vayamos haciendo un clip y compartiendo con otras personas testimonios, cómo nos sentimos, por qué nos sentimos así, qué pasa con la educación de mi hija, por qué le estoy gritando tanto, por qué no tengo paciencia. Y esta es una de las cosas que daña hasta no sabemos hasta cuándo, y que no se reproduzca. Alguien tiene que romper la cadena y decir, ya, no, yo no voy a educar así a mi hija y a mi hijo, yo voy a hablarle, voy a sentarlo, voy a castigarlo de otra manera, a no dejarlo hacer lo que le gusta, por ejemplo, pero acompañarlo de una manera que no, ¿qué es lo que quiero yo de mi hija, de mi hijo? Que me tenga miedo, que me tenga desconfianza, que no cuente conmigo, pues a veces lo logramos. Y esta es una de las cosas que duele mucho. Y por favor, hagamos conciencia. ¿Cómo lo está haciendo usted en su casa? ¿Qué situación tiene? Busque ayuda si siente que está mal. Bueno, ya escuchábamos, ¿verdad? Muchas gracias por este gran aporte, por todos estos comentarios que han hecho parte de este programa el día de hoy.
y pues mencionar que tenemos que hacer ese clic como persona responsable de la educación de la niñez, que se supone que es el futuro, y que no queremos que repita las cosas que estamos haciendo mal. Por eso el día de hoy quiero recomendarlo, y como ya han hablado varios en las entrevistas, el poder hablar con nuestros niños y niñas, aunque sean pequeños. Decimos que desde que están en la barriga nos escuchan y perciben nuestras sensaciones y emociones. Es parte de esa comunicación que ya hay. Entonces, si decimos que desde que estamos embarazadas nos pueden escuchar, también nos pueden escuchar y nos pueden contestar aún siendo pequeños y pequeñas. Entonces, el poder hablar, comunicarnos, preguntarles cómo están, tener paciencia, como decimos, morderme no sé qué, el dedo, antes de pegar un grito, o antes de agarrar una faja, como decimos, y pegarle. Tenemos que revisarnos nosotras mismas, porque a veces como adultos y adultas no sabemos qué vacíos tenemos. Porque nosotras estemos enojadas con nuestra pareja no significa que tenemos que desquitarnos con la niña y el niño, que ni siquiera, o sea, ni siquiera está involucrado en qué conflicto tenés vos con tu pareja, porque esto pasa muy a menudo. ¿Qué conflicto tenés vos con tu pareja que te está afectando emocionalmente a vos, psicológicamente a vos, porque hay una situación X, y muchas veces permea a nuestra niñez? Es decir, el que si nosotros tenemos una discusión, que no sea delante de nuestros hijos e hijas, porque también afecta la salud de esa niñez, nos afecta también a nosotras. Y otra cosa que quiero mencionar es que también cuando somos o cuando hacemos presencia de una violencia física que le están haciendo a una niña o un niño, también nos afecta la salud, porque por lo menos yo cuando miro que a una niña o un niño le están haciendo algo, también siento que me están agrediendo a mí, que se me alborotan los nervios, que me da, puede ser que hasta me llegue a desencadenar una gastritis ansiosa por escuchar, tal vez a veces porque no lo veo o en algún momento lo he visto, y sí reacciono diciéndole algo a la persona adulta, pero que muchas veces está, como decimos, limitada con esta situación. Casi nos acercamos a la recta final, pero vamos a escuchar unos mensajes antes de concluir con este programa. Mita, por... Carla, ¿para dónde te la llevas? Ay, María, pues fíjate que me dijeron que todavía me pueden agarrar al niño en clase. ¿Y de ahí? Es que no lo habías matriculado. Lo que pasa es que me lo había llevado a los cortes y me tuve que venir para que estudie. Está bueno, María. Vos sabés que la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos e hijas es el estudio. Las niñas y niños tienen que estudiar para cuando sean grandes trabajar. Es nuestro derecho. Bueno, pues ya escuchábamos ese mensaje donde el mejor regalo y la semilla que sembramos es la educación que le vayamos a dar a nuestros hijos e hijas. Y el que todas estas cosas que podemos corregir o ir cambiando y hacer ese clic sean parte de esa educación que les queremos brindar y sea parte también de esa salud, porque un niño que vive sometido a diferentes situaciones de maltrato de las que antes hemos mencionado es una persona o un adulto que va a tener secuelas a lo largo de su vida y que muchas son irreversibles, como podríamos decir o como mencionábamos anteriormente. Así que concienticémonos también como madres, padres, que el hecho de que
podamos educar con respeto y cariño, sea parte también de eso que nuestros niños y niñas necesitan, y que podamos, como decimos, vivir en un mundo diferente, libre de violencia, por el derecho de nuestras niñas y niños, y que crezcan en un ambiente más sano psicológicamente, físicamente, siempre dentro de nuestras condiciones, ¿verdad? Pero que podamos proveer un ambiente tranquilo que necesitan para su desarrollo emocional, cognitivo, y como decimos, para todo ese desarrollo que va a ir surgiendo con el resto de su vida, y que nosotros somos como muchas veces ese motor o que va a proveer ese bienestar y un entorno donde ellos se puedan desarrollar mejor. También es importante que podamos involucrarnos desde cómo puedo hacer yo. A ver, si yo noto que tengo un niño o una niña que a veces decimos es muy inquieto, pero ¿qué hago yo para que pueda quemar esas energías que yo no tengo? Que a veces, muchas veces yo quiero estar acostado. Entonces, ¿cómo me involucro con esa niña? Y encontrar ciertas alternativas, muchas veces dibujar, pintar, ocupar su mente en cosas beneficiosas para su educación y para su tranquilidad. Bueno, nos acercamos a la recta final del programa el día de hoy. Gracias a las personas que nos estuvieron acompañando y a las que hicieron posible este programa con sus entrevistas, sus comentarios, su participación, y que vamos a seguir el próximo viernes en un programa más, hablando acerca de otra problemática de salud o algo que nos llame la atención, como decimos muchas veces. Muchas gracias. Hemos presentado Saludando, Salud Dando, espacio educativo sobre nuestra salud.